¿Puede la mujer ser pastora? ¿Será acaso que es bíblico que una mujer ejerza el pastorado? ¿Te habrá pasado que has escuchado a predicadores decir que sí, que no pasa nada que la mujer predique? Otros predicadores que dicen que no, que la mujer debe guardar silencio en la congregación. ¿Qué es lo que realmente nos enseña la Biblia? ¿Será que la Biblia avala el pastorado femenino? ¿Será que lo condena? Bueno, Dios te bendiga muchísimo. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, te saluda y te bendice tu servidor Enzo Soria y vamos con este tema. Bueno, generalmente los que están en contra de que la mujer pueda ejercer el pastorado suelen citar pasajes como, perdón que gire la cámara, como los que voy a citar ahora a continuación. Bueno, antes que nada quisiera pedirte disculpas si se llega a sentir algún ruido externo al video, ya sea ruidos de autos, ruidos de motos, de personas caminando por la calle, hablando, de ladridos de perro, etcétera. Todo ruido que se pueda sentir externo al video, te pido disculpas primero que nada y te pido si podés pues simplemente ignorarlo. Bueno, los que suelen decir que las mujeres no pueden predicar suelen citar pasajes como Primera de Corintios capítulo 14 versículo 34 que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Otros pasajes que van a citar son los que están en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo... voy a leer del versículo 11 en adelante. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, estos son los pasajes que generalmente suelen citar para decir que una mujer no puede ejercer el pastorado. Repito, vuelvo a repetir lo mismo, lo que dice en Primera de Corintios 14, versículo 34, que la mujer debe estar en silencio en la congregación, y pasajes como los que acabamos de leer de Primera de Timoteo capítulo 2, que dice que la mujer no puede enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora vamos a volver a estos pasajes y vamos a hacer una reflexión sobre estos pasajes, pero primero me gustaría irme al principio. Tenemos que entender que Dios creó al hombre y a la mujer, y que Dios crea a la mujer como ayuda idónea y justamente con el propósito de que tanto el hombre y la mujer puedan complementarse entre sí. No es que Dios creó a la mujer, digamos, Dios vio que el hombre estaba solo y que de alguna manera Dios se había equivocado en crear al hombre y no haber creado al mismo tiempo a la mujer. No, obviamente tanto el hombre como la mujer formaban parte del plan de Dios. Y justamente el propósito de crear a la mujer es justamente de que tanto el hombre como la mujer puedan complementarse entre sí el uno del otro. Y justamente esto iba a tener un significado espiritual con Cristo y su iglesia. Podemos ver en el Nuevo Testamento cuando la Biblia habla de que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de su iglesia, y podemos ver cuando Dios dice en el principio que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En otras palabras, un solo cuerpo, que esto era lo que iba a simbolizar lo que tiempo después iba a ser Cristo con su iglesia, que iban a ser un solo cuerpo, una sola carne, espiritualmente hablando, donde Cristo, quien representa la figura del varón, es la cabeza, y la mujer, quien representaría el resto del cuerpo, es la iglesia. Esto era importante entender. Ahora, tenemos también que ver que una de las consecuencias del pecado fue justamente que el hombre, no solamente los dolores de parto que vinieran sobre la mujer, sino que el hombre se enseñoreara de ella, como dice Génesis capítulo 3, versículo 16. Por eso es que vemos que a lo largo de toda la historia podemos ver que, bueno, se ha
visto tantas cosas, tantos abusos hacia la mujer a lo largo de toda la historia, porque justamente una consecuencia del pecado para la mujer era que justamente el hombre iba a tomar ese control sobre ella. Nunca fue la voluntad de Dios que esto pasara, sino que esto vino como consecuencia del pecado. Es importante entender eso. Nosotros vemos que en los tiempos de Jesús, Jesús, por ejemplo, rompió muchos conceptos culturales. Por ejemplo, él fue el primero en llamar mujeres a su ministerio, porque sí, Jesús tenía mujeres en su ministerio, Jesús tenía discípulos y discípulas. Jesús tenía 12 discípulos principales, pero esos no eran los 12 únicos discípulos que tenía Jesús, sino que, repito, Jesús tenía discípulos y discípulas, entre las cuales se encontraban, María Magdalena, María su madre, etcétera, y entre otras tantas mujeres. Ahora, cuando Jesús se aparece resucitado, Jesús se aparece primero a las mujeres, y son las mujeres las primeras en testificar acerca de la resurrección de Jesús. Y esto era algo que iba totalmente contra la cultura, ya que el testimonio de las mujeres en aquella época no era válido. ¿Por qué cito esto? Porque justamente ya podemos ver en Jesús cómo esos conceptos culturales ya se empiezan a ir rompiendo, y ya cuando llegamos al Nuevo Testamento vamos a ver algo que se va totalmente en contra de todo lo que era la cultura de aquella época, que está en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otras palabras, acá como ya la Biblia nos dice que no importa si uno es hombre, mujer, si uno es de clase social alta, clase social baja, no importa la cultura, sino que todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús, y a todos Dios nos usa de igual manera. Esto era algo que se iba totalmente en contra de la cultura de aquella época. Quizás a lo mejor en nuestro contexto actual se ve como algo normal, pero en aquellos tiempos estaba lejos de ser algo normal. Este pasaje que dice Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. Entonces acá podemos ver cómo todos somos uno en Cristo Jesús. Ejemplo, antes en el antiguo pacto el rol del sacerdocio solamente los podían ejercer los que eran de la tribu de Leví, los que eran descendientes de la tribu de Leví. En el nuevo pacto el ministerio sacerdotal ya fue abolido, porque ya ministerialmente el sacerdote no tiene función en el nuevo pacto, ya que el rol del sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios de parte del pueblo, y era el que podía interceder ante Dios por causa del pueblo por medio de los sacrificios. Pero en el nuevo pacto, como el sacrificio ya está hecho, que es el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, y ya no hay necesidad de hacer sacrificios como en el antiguo pacto, ya el ministerio sacerdotal quedó abolido. Lo que sí ahora todos los creyentes pasamos a ser sacerdotes espiritualmente hablando, no ministerialmente hablando, pero sí espiritualmente hablando, porque todos hacemos sacrificios espirituales, como por ejemplo sacrificios de alabanzas, los sacrificios que hacemos a Dios en términos espirituales, el dedicar tiempo a la comunión con Él, y también intercedemos en oración los unos por los otros. Entonces estamos ejerciendo ese rol de sacerdote, más allá de que ministerialmente hablando ya no hay sacerdotes en el nuevo pacto, pero sí hay en términos espirituales. En otras palabras, ya ahora en estos tiempos Dios usa a cada creyente. Ahora, volvemos al mismo tema. Están los pasajes de Primera de Corintios 14:34 y los pasajes de Primera de Timoteo capítulo 2 versículos del 11 en adelante. Y bueno, y acá me gustaría detenerme, y antes de entrar a leer y analizar estos pasajes, es de que una cosa son las leyes
culturales y otra cosa son las leyes espirituales. Me gustaría que entendiéramos que una ley cultural es una ley, un mandamiento que es dado para determinada cultura en determinada época. Y una ley espiritual es una ley que trasciende todo lo que es cultura, época, etcétera. En otras palabras, y voy a poner un ejemplo. Dice la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, esperemos un momentito que voy a buscarlo, capítulo 7, versículo 36 y 37. Dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. En otras palabras, acá la Biblia nos está diciendo que en aquella época el padre tenía la potestad de decidir si su hija se iba a quedar virgen o si dar a su hija en casamiento. Eso es una ley que está escrita en la Biblia, pero es una ley que se aplica para la cultura de aquella época, ya que hoy en día en nuestra cultura los padres no tienen esa potestad para dar o no a su hija en casamiento. Hoy en día, si un padre quisiera evitar que su hija se case, pues obviamente ese padre sería visto como un abusador en nuestra época. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que esto es una ley cultural, pero no es una ley espiritual que se aplica para nuestra época, en nuestro contexto. Te pido disculpas por el ladrido de los perros. Entonces tenemos que entender que en la Biblia hay leyes y principios que son para una determinada cultura y leyes y principios que trascienden cualquier tipo de cultura. Un ejemplo, si una mujer en un país musulmán se convirtiese hoy en día al cristianismo, probablemente el apóstol Pablo hoy en día le escribiría que se vista acorde a cómo se vistan las mujeres musulmanas. No solamente por una cuestión de evitar los castigos legales, sino también para dar testimonio en la cultura, porque si en esa cultura las mujeres acostumbran a vestir así, no va a ir una cristiana a vestirse como se viste una mujer occidental y irse en contra de la cultura y dar un mal testimonio. Entonces, por lo tanto, es lógico que una mujer, por ejemplo, que vive en un país musulmán, aunque sea cristiana, tenga que vestirse como se visten las musulmanas y que tenga que adaptarse a esa cultura, y que si no lo hace, obviamente estaría en una desobediencia. Pero eso es repito, eso sería un principio, una ley que se aplicaría para esa cultura. Entonces es importante saber separar cuando algo es un principio y una ley cultural de un principio de una ley espiritual, que ya serían los mandamientos: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos al Dios verdadero, etc. Ahora bien, vamos a pasar a explicar ahora sí estos pasajes de primera. Voy a ir a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 en adelante. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Bueno, ¿por qué acá dice que la mujer tiene que aprender en silencio, en sujeción, que no puede enseñar, que no puede ejercer dominio sobre el hombre, que se salvará engendrando hijos, etcétera? Bueno, es importante entender que en la cultura de los efesios estaba lo que se conocía el famoso culto a la diosa Artemisa, donde justamente se entendía que donde justamente las mujeres le rendían culto a la diosa Artemisa, justamente para que a la hora del parto ni la mujer ni el bebé muriera, y ellas entendían que si no hacían eso justamente podían caer en ese riesgo de que el parto saliera mal y alguien terminara muriendo.
Entonces, era normal que las mujeres en esa cultura le rindieran culto a la diosa Artemisa ofreciéndole sacrificios. Entonces, para que la enseñanza no se corrompiera y como ellos ya tenían ese concepto cultural de que las mujeres adoraban a la diosa Artemisa, Pablo les dice a las mujeres en Éfeso que él no permite que enseñen ni que ejerzan dominio sobre sus maridos, sino que sus maridos sean los que ejerzan el dominio y los que se encarguen de la enseñanza para justamente proteger la enseñanza bíblica y que la enseñanza no se corrompa debido a los conceptos culturales que había en ese tiempo. Por eso Pablo dice que la mujer se salvaría engendrando hijos, justamente si las mujeres permanecen en fe, amor y santificación con pudor y modestia, se salvarían engendrando hijos, y la palabra salvación no siempre hace referencia a la salvación del alma, sino que la palabra salvación significa ser liberado de. En otras palabras, cuando se habla de la salvación del alma se hace referencia a que somos liberados de la condenación eterna. Y acá lo que Pablo está diciendo cuando dice que se salvarán engendrando hijos, que justamente iban a ser liberadas de aquel concepto cultural que tenían de que tenían que rendirle culto a la diosa Artemisa para que para que las mujeres pudieran dar a luz sin que sucediera nada malo. Ahora dice, ¿por qué Pablo dice que Pablo cita que Adán fue formado primero y después Eva y Pablo se va a la creación? Bueno, había una creencia gnóstica que enseñaba que Eva había sido creada primero que Adán, y también se tenía a Eva en un gran estima porque Eva era la que había traído el conocimiento, justamente porque fue la que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso Pablo dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pablo está dando una enseñanza bíblica que iba en contra de esas creencias gnósticas y justamente toma esta enseñanza bíblica para darles esa enseñanza que le quería dar, que es la que justamente acabamos de leer. Y algunos me van a decir, pero Enzo, ¿y qué hacemos con Corintios? Si Pablo dice en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34 y 35, que las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y el versículo 35 dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, primero que nada, si tomamos literal este pasaje, tenemos que entender que la mujer no puede ni hablar en la congregación. No solo que no puede ser pastora, sino que no debería ni tan siquiera hacer una pregunta en la congregación, sino que tendría que esperar a que el culto termine y en su casa preguntarle a su esposo acerca de una duda que haya tenido. Si lo tomamos literal, tenemos que entenderlo así. Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba queriendo decir en su contexto? Bueno, mis queridos hermanos, es importante entender que la iglesia en Corintios era una iglesia muy desordenada, y si nosotros vemos el capítulo 14, sobre todo donde Pablo lo que trata es de ponerle un orden, por ejemplo, al don de lenguas, porque se estaba ejerciendo de una manera desordenada, y de hecho ya tengo video hablando acerca de si es bíblico hablar en lenguas o no en la congregación, así que si tenés alguna duda respecto a este tema, te animo a que veas ese video. Y justamente Pablo estaba tratando de poner un orden, y al Pablo decir que las mujeres callen y que era indecoroso, era porque como la iglesia, los corintios, era tan desordenada que hablaban todos a la vez, Pablo tiene que establecer el orden tanto para el don de lenguas como también tiene que decirle a las mujeres que guarden silencio para evitar que se genere todo ese desorden de que hablasen todos a la misma vez. ¿Y cómo sabemos que es así el caso y que no lo estamos malinterpretando? Porque si no, Pablo se contradeciría a sí mismo, ya que Pablo dice en 1 Corintios 11, pero quiero que sepáis, voy a ir al versículo 4 para adelantarme un poquito más. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. El versículo 5 dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado.
En otras palabras, Pablo habla de que tanto las mujeres como los hombres profetizaban en la iglesia a los corintios. Entonces, como Pablo acá lo que dice es que, bueno, ya tengo un video en el cual hablo acerca del tema del velo, no es el tema de este video, pero si tenés alguna duda del tema de si la mujer debe o no debe usar velo en la congregación, repito, ya tengo video aquí en mi canal que se llama ¿Debe la mujer cristiana usar velo en la congregación? Vas a la parte de videos y empezás a bajar y te vas a encontrar con ese video si tenés alguna duda al respecto. Pero a lo que quería ir es que acá podemos ver cómo Pablo en el capítulo 11 permite que las mujeres oren y profeticen en la congregación, pero luego en el capítulo 14 Pablo dice que la mujer tiene que aprender en silencio. Entonces, en otras palabras, ¿se está acaso el apóstol Pablo contradiciendo? No, porque vuelvo a repetir lo mismo. Pablo en el capítulo 14 está tratando de poner un orden. Por eso Pablo dice que la mujer aprende en silencio con sujeción y que es indecoroso que hable en la congregación y que si tiene alguna duda, espera que termine el culto y que le pregunte en casa a sus maridos justamente para evitar ese desorden que ya estaba instalado en la iglesia a los corintios. Entonces, ¿prohíbe la Biblia que las mujeres sean pastoras? No, no lo prohíbe la Biblia, no prohíbe la Biblia el pastorado femenino. Lo que tenemos que entender es que hay textos que obviamente están arraigados a la cultura de aquella época y que para nosotros los cristianos del siglo XXI obviamente pueden ser textos complicados porque justamente nosotros desconocemos a veces la cultura en los que los textos bíblicos fueron escritos. Por eso es importante entender que la Biblia también tiene que estudiarse a veces el trasfondo histórico, sobre todo a la hora de analizar pasajes difíciles. Bueno, espero este video te haya podido ser de bendición. Si tenías alguna duda respecto a este tema, espero haya podido ser aclarada. Si este video te fue de bendición, te animo a que me apoyes compartiéndolo con alguien que creas que le pueda llegar a ser de bendición. Por lo demás, muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.